México en Estados Unidos. Embajador, como siempre, un gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Joely. Un gusto, como siempre, y muy buenas noches también al auditorio. Gracias. ¿Cómo va a cambiar? ¿Qué podemos esperar de esta nueva relación, tanto entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, como en las relaciones institucionales a través de las vías democráticas, diplomáticas entre ambos países? Señala, yo creo que dos aspectos importantes, Joely. Primero, creo que hay un sentido de renovación aquí en los Estados Unidos, y me atrevo a decir que también con respecto a la relación hay cierto optimismo después de lo que creo que objetivamente se puede decir fueron 4 años difíciles en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y creo que hay, repito, ese sentido de optimismo de lo que pueda venir hacia el futuro. Yo diferenciaría la relación entre los presidentes en cierto sentido de la relación institucional. A lo largo de muchos años ya se ha tratado de construir una relación entre México y Estados Unidos, sobre todo en sus gobiernos institucionales, que le dé, independientemente de las personas, le dé estabilidad, le dé dirección. Y eso es bueno, y por lo tanto creo que tampoco hay que esperar cambios muy bruscos en lo sustantivo. Me atrevo a decir que probablemente la relación cambie menos de lo que algunos esperan y también de lo que algunos tienen miedo. Creo que eso es bueno en general en la relación. Por otro lado, los presidentes, pues no se puede negar la importancia que tienen, por supuesto, en la relación bilateral. Y creo que, han empezado esta relación entre el presidente Biden y el presidente López Obrador en condiciones también un tanto difíciles. No comparto la idea de que necesariamente vaya a haber un choque de trenes, un enfrentamiento, pero sí creo que habrá que poner mucho cuidado en la relación y idealmente construir una agenda más amplia en los temas que se han señalado y que son de interés mutuo, en lo que es migración, en lo que es comercio, en lo que es la cooperación en seguridad, por mencionar algunos ejemplos. Ahora, de estas órdenes ejecutivas que se han firmado esta misma tarde, tienen mucho impacto en la comunidad mexicana residente en Estados Unidos. Estoy hablando, por ejemplo, de los Dreamers o de los apoyos económicos para la ciudad de Santuario, pero también para los mexicanos y todos los migrantes que tratan de llegar a la Unión Americana a través del territorio mexicano por el freno a la construcción del muro fronterizo. En este sentido, ¿qué se puede esperar que en realidad se concrete? Las órdenes ejecutivas en los últimos, 20 años, es algo a lo que han cada vez recurrido más los presidentes en Estados Unidos, que es algo similar, no exactamente igual, pero similar a lo que son los decretos. Y eso se ha utilizado cada vez más en función de lo difícil que ha sido la gobernabilidad y avanzar en las relaciones ejecutivo-congreso aquí en los Estados Unidos, por la polarización política y porque ha habido gobiernos divididos, es decir, los presidentes en general no siempre han tenido una mayoría legislativa que le permita hacer reformas importantes. Entonces recurren a estas órdenes ejecutivas. En el caso de las órdenes que ya ha hecho públicas y emitido el presidente Biden, pues muchas de esas son positivas, en efecto, como las que se menciona usted en materia de migración. Creo que son útiles porque mucho se logra en el ámbito administrativo, es decir, sin la necesidad de reformar la legislación. Creo también que puede haber algunas que eventualmente sean impugnadas, eso es común, es decir, son impugnadas y dan origen a procesos litigiosos por parte de quienes las impugnan. Normalmente señalan que el presidente ha excedido sus facultades constitucionales aquí en los Estados Unidos. Pero algunas de ellas, por ejemplo, el ejemplo quizás más evidente, es que sea la proclama que detiene la construcción del muro, de las vallas que se han ido construyendo, y eso en virtud de que están siendo financiadas con recursos del Departamento de Defensa, y eso se le ha puesto un alto. También, por ejemplo, creo que el otro ejemplo que usted menciona que es muy importante es que en el ámbito administrativo se da nuevamente protección a los independientemente que existe un proceso que irá hasta la Suprema Corte, en tanto no haya una reforma legislativa, se da mayor protección a los jóvenes Dreamers o DACAs, 80% de los cuales básicamente son de origen mexicano, y eso ciertamente pues es muy importante para ellos. Entonces,
digamos, son, me parece, positivas, sin duda, las que tienen que ver con los temas que conciernen a México. Creo que en ese sentido son reales. Creo que también en el ámbito migratorio pues hace falta, digamos, una reforma legislativa amplia, que no será, a pesar de la voluntad que tenga el presidente Biden, y que me parece que la tiene, de lograr, porque es un tema muy divisivo y muy politizado en los Estados Unidos, prácticamente como en todos lados. Embajador, ¿esto nos puede llevar hacia un camino, hacia la regularización de los millones de mexicanos en Estados Unidos? Muchos hablaban sobre este debate que se puede desatar respecto justamente a hacer una reforma migratoria agresiva. Por lo menos 11 millones de migrantes, no todos evidentemente mexicanos, sin embargo el grueso pues, evidentemente nos interesa por ser de nacionalidad mexicana. ¿Es el camino hacia esa reforma migratoria agresiva? Sí, la última regularización que hubo, digamos, de manera importante en los Estados Unidos se dio en los 80s, con la reforma llamada IRCA bajo el presidente Ronald Reagan. Fue, pues, digamos, el proceso de regularización más amplio que ha habido. A partir de entonces ha habido pedazos, por utilizar un término, porciones de la población indocumentada que han podido acceder a alguna forma de regularización, y lo que se ha planteado, eso sí, como una propuesta legislativa que tiene que atravesar un proceso muy complicado, la posibilidad de que bajo ciertas condiciones las personas que están indocumentadas aquí en los Estados Unidos, o una parte de ellas, pudiera regularizar su situación, obteniendo en primera instancia una residencia permanente bajo ciertas características y condiciones, y eventualmente la ciudadanía. Y son, en el caso de México, sí, alrededor de 10-11 millones de personas de origen mexicano. Se estima que pueden ser hasta 5 o 6, la mitad de ellos que no tienen papeles. El resto, creo que a veces se genera una confusión y se habla de 38 millones de mexicanos en los Estados Unidos. Me parece que hay no es preciso ese dato, en realidad son del orden de 11 que efectivamente, digamos, nacidos fuera de los Estados Unidos, y los otros son pues ciudadanos estadounidenses que son de origen mexicano o mexicanos de segunda o de tercera generación, pero ellos tienen, digamos, otras características sin duda en el ámbito migratorio. Ahora, también habla de que Estados Unidos va a regresar al Acuerdo Climático de París. ¿Cómo nos va a afectar? Porque evidentemente ese acuerdo climático busca reducir la emisión de gases contaminantes, hacer un ambiente más sustentable. Y en México, pues hemos visto que hay varias quejas por parte de legisladores estadounidenses respecto al cambio de reglas en términos energéticos, de competencia energética y de la propia visión y política energética del presidente López Obrador. ¿Qué podemos esperar al respecto? No, pues con mucho respeto, yo tengo que decir que difiero de buena parte de las decisiones que en materia política energética se han tomado en los últimos años, en particular en lo que tiene que ver con energías renovables, por poner un ejemplo, y me parece que independientemente de lo que diga Estados Unidos, pues es algo que nos debe preocupar a los mexicanos. El tema de cambio climático es importante, la posibilidad de acceder a través de energías renovables a electricidad a buenos precios, competitiva, me parece que existe. Me parece que la tecnología cada vez va a llevar a eso y nos va a obligar a todo el mundo a eso, y creo que es un tema al que hay que poner atención. Ahora bien, pues habrá, espero, mecanismos de cooperación, de diálogo para discutir estas cosas. México es signatario del Acuerdo de París, tiene una serie de obligaciones ahí, sí, y confío, aunque no será fácil, en que esta pueda ser una área que a pesar de las diferencias se avance. Para concluir, embajador, ¿qué podemos decir que deberíamos de haber aprendido como mexicanos en términos constitucionales de independencia de poderes, de la división de poderes, de la fortaleza del Estado en Estados Unidos que se vivió durante la administración del presidente Donald Trump, y que cualquier país, pero en este momento hablamos de México, debería de tomar nota para no repetir esas interdicciones? Pues yo lo que me parece es que los Estados Unidos y su democracia han atravesado por una gran prueba. Han atravesado por una gran prueba porque, digamos, vivieron 4 años de una polarización política
pues sí, creo que en cierta medida exacerbada por el propio presidente, y eso siempre es complicado, y me parece que tuvimos, y esto no lo digo yo, lo dicen los propios estadounidenses y muchos, pues un presidente que trató, digamos que en principio desconoció el resultado de una elección, que trató de cambiar el mismo resultado, y a pesar de eso, las instituciones, el mismo día que ocurría eso y que el Capitolio fue tomado violentamente por un grupo de personas, pocas horas después, relativamente, el Congreso estaba ratificando el triunfo de Joe Biden. Eso, a mi juicio, denota, sí, es un escenario, me parece que penoso, sin duda, en muchos aspectos preocupantes, penoso hacia el exterior y hacia adentro, porque me parece que esa no es no es reflejo de la madurez de la democracia estadounidense que ha construido a lo largo de muchos años, pero por otro lado pasó una gran prueba, porque no solo por lo que pasó, sino también por lo que no pasó. Es decir, el presidente Joe Biden, a pesar de toda esta efervescencia política, tomó posición el día de hoy, y creo que en ese Estados Unidos pues atravesó por una prueba importante y salió razonablemente bien librado. Es el embajador Jerónimo Gutiérrez, como siempre, gracias por estar con nosotros, por atender a nuestro auditorio de Mega Noticias TVC. Muy buena tarde. Con mucho gusto, muy buenas tardes, encantado.